Bueno, nos estabas hablando un poquito de tu elección de Inglaterra. Claro, sí, bueno, estuve en Inglaterra 2 años y para mí fue muy, muy importante, sobre todo, no tanto por lo que hice académicamente allá, sino por, bueno, ver a la Argentina un poco desde lejos, poder comparar las cosas buenas que tenemos, las cosas que podríamos hacer mejor. Por ejemplo, me quedé muy contento de cómo se lee acá en la Argentina, se lee de una manera mucho más cosmopolita, más abierta. En Inglaterra prácticamente solo se lee en idioma inglés, casi nadie lee otros idiomas, no se lee en traducción. Así que, y luego tuve compañeros de oficina de distintos países, así que eso también fue muy, muy interesante. De hecho, me hice muy amigo de un chico de Serbia, Vladimir Tasic, y él también le interesaba la literatura, empezó a escribir mientras yo estaba allá. Luego yo traduje un libro que él escribió sobre filosofía relacionada con las polémicas en la matemática, digamos, en la época de la fundamentación de la matemática. Y ese libro fue muy importante para mí para escribir Crímenes Imperceptibles. Me dio algo así como el fundamento teórico para escribir Crímenes Imperceptibles. Y de algún modo el ámbito, el lugar me lo dio estar en Inglaterra. Entonces, sí, fue como descubrir un nuevo mundo, eh, con una cantidad de códigos, costumbres diferentes, y lo único, no pude escribir mientras estaba allá, entonces eso me mortificaba mucho por un lado, me preguntaba si incluso si seguiría escribiendo a futuro, porque tuve un parate de 2 años, y en el viaje de vuelta se me ocurrió la idea central para escribir Crímenes Imperceptibles, que la empecé a escribir un par de años después de volver. Yo en el medio escribí otra novela que se llama La mujer del maestro, que la tenía pensada antes de viajar a Oxford y la terminé en el año en que regresé, digamos. Bueno, ya que mencionaste que Crímenes Imperceptibles y que estamos hablando de Oxford, ¿por qué elegiste Oxford como ámbito para Crímenes Imperceptibles y después lo volvés a elegir para los Crímenes de Alicia, donde también aparecen algunos personajes parecidos? Bueno, los Crímenes de Alicia son en cierto modo la continuación de Crímenes Imperceptibles, aunque es una historia independiente, pero por supuesto se continúa con la misma dupla de personajes y también permanece la directora de tesis y, bueno, el inspector, ¿no es cierto? Eh, Incluso ahora estoy en conversaciones para una miniserie que posiblemente se haga en Inglaterra. En la primera temporada sería Crímenes Imperceptibles y la segunda Los Crímenes de Alicia. Ahora, ¿por qué? Bueno, yo creo que tiene que ver con que me interesaba escribir una novela policial de intriga, y el género de intriga está muy relacionado con el mundo inglés, por una cuestión de tradición, y hay algo de la temporalidad de Oxford, de cierto orden y de cierta placidez, que le da algo de la atmósfera de las novelas policiales de cuarto cerrado, ¿no? O sea, es como una especie de mundo cerrado que uno puede de algún modo cerrar. Y también me interesaba la contraposición que hay entre el mundo dentro de los colleges y lo que sería lo que ellos llaman fun and gown, ¿no? Entonces, en el mundo de la ciudad, el mundo de lo que está fuera
los claustros, ¿no? Y entonces, bueno, la novela oscila un poco entre esos dos mundos. Bien. Vos dijiste que Los Crímenes de Alicia es la continuación, o puede ser la continuación, y de hecho se nota que hay muchos elementos similares, de Crímenes Imperceptibles. ¿Cuáles serían las diferencias? Bueno, bueno, hay muchas diferencias. Por ejemplo, Los Crímenes de Alicia tienen mucho más que ver con el mundo literario, en particular con el mundo, tanto con el mundo que está en el libro eh, Alice in Wonderland, ¿no? O sea, Alicia en el País de las Maravillas, como con la biografía de Lewis Carroll y sus diarios. Es decir, todo lo que en Crímenes Imperceptibles es sobre todo charlas sobre matemática o sobre lógica matemática, en Los Crímenes de Alicia está mucho más presente las alusiones al libro de Alicia y a la vida literaria y como fotógrafo de Lewis Carroll, ¿no? Entonces yo diría que es una novela mucho más cercana a la literatura, a Los Crímenes de Alicia. Y luego creo yo que también la manera en que se desarrolla, digamos, la forma en que se investiga en Los Crímenes de Alicia está mucho más presente la figura del narrador, ¿no? Y la figura de Seldon queda un poco en segundo plano. Sí hay algo así como una continuidad, en cuanto al tema por debajo, que tiene que ver con la idea de la copia, ¿no? Que aparece, y también la cuestión de las series lógicas, ¿no? Eso es un tema que aparece en Crímenes Imperceptibles y tiene una especie de desarrollo con una variación en Los Crímenes de Alicia. O sea que algo del mundo de la lógica está por debajo de las dos novelas. En realidad yo quiero hacer una trilogía de novelas que se podría llamar La lógica y el crimen, ¿no? Entonces, el tema de la lógica es recurrente en las dos novelas. Son novelas como, yo las llamo como policiales epistemológicos, o bueno, policial filosófico, si se quiere. La palabra filosófica es quizá muy pedante, muy ambiciosa, pero sí se discute sobre cuestiones de tipo epistemológicas. Bien. Bueno, yo ahí, por ejemplo, en Los Crímenes de Alicia, esa hermandad me llamó la atención, que parece como salida del libro de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Por algunas características de los personajes. No sé si miré bien, si interpreté bien. Hay algún detalle que, por ejemplo, esas reuniones que se hacen donde todos parecen estar en el mismo lugar, que recuerda un poco la escena de Alicia en el País de las Maravillas, donde se toma el té eternamente, ¿no? Sí. Pero en el fondo hay una sociedad real, Lewis Carroll, hay una sociedad de estudiosos de la obra de Lewis Carroll, no de biógrafos, pero sí de estudiosos, y ellos han editado los diarios de Lewis Carroll tal como aparece en mi biografía, es decir, que un poco el modelo en el que yo me basé es en el de esta sociedad. Eso sí, tuve el cuidado de no conocer a nadie personalmente de la sociedad Lewis Carroll para poder inventar personajes lo suficientemente excéntricos en mi novela. Igual suelen ser un poco excéntricos los ingleses, sobre todo los que son estudiosos, entonces no me costó mucho. Por ejemplo, el detalle del profesor que anda descalzo durante todo el año. Bueno, el director del Mathematical Institute era así, era una persona que estaba durante todo el año descalza. Entonces,
Así que, digamos, lo que hice fue, a partir de una sociedad real, imaginar otra suficientemente cercana y suficientemente distinta, ¿no? Y los personajes un poco los inventé para... a partir de las distintas biografías que fui leyendo, ¿no? Bien, porque bueno, ahí tenemos a este personaje que vos estás mostrando que tiene un anclaje real. En Roderer también tenemos algo así como un personaje excéntrico, pero no sé si tiene algún contacto con este personaje. Mira, sobre la cuestión de hasta dónde se parecen los personajes o las novelas a cosas reales, esa es como una discusión que a mí me parece bastante ociosa, en el sentido de que lo más importante para mí, esta es mi posición en general en la ficción, lo más importante es la ilusión que hace el escritor dentro del texto, ¿no? O sea, todo lo que está por detrás en la vida, etcétera, es como tratar de ir a husmear debajo de la mesa del ilusionista, detrás de los espejos, etcétera, ¿no? O sea, siempre va a haber elementos de la realidad y siempre van a estar distorsionados de alguna manera, entonces no le termino de ver demasiado el sentido a esa especie de pesquisa que suele haber de preguntas, bueno, a ver cuánto es de real, de biográfico, etcétera. Voy a contar sobre esto solamente una anécdota para entender estas cuestiones. Cuando yo escribía acerca de Roderer, ustedes recordarán que el narrador en primera persona va a la guerra de Malvinas, que corresponde a los varones de mi generación. En el año 62 fueron llamados para ir a la guerra de Malvinas. Pasaron unos años después de la publicación de Acerca de Roderer y recibí una invitación de un argentino que estaba viviendo en Alemania y que estaba fascinado con mi novela y que me quería invitar, y era un librero, organizó, se puso en contacto con los consulados, con la embajada, me consiguió un pasaje para que fuera allá, se ofreció a alojarme en su casa, me fue a buscar al aeropuerto. Bueno, cuando yo subí a su auto, apenas cerré la puerta del auto, se dio vuelta y me dijo, ¿sabés que yo también estuve en Malvinas? Yo le tuve que decir, bueno, yo lamento, pero yo no, o sea, esto es algo que yo escribí en la novela, pero ¿cómo? Si vos describís tal cosa y tal otra, digo, sí, porque fui al Monumento de los Españoles y hablé con excombatientes y les pregunté cuál batalla había sido así y asá. Bueno, quedó totalmente decepcionado, casi como si yo hubiera cometido alguna clase de fraude. Pero bueno, ese es el problema de no poder leer ficción. Es decir, hay que acostumbrarse a leer la ficción como ficción, ¿no es cierto? Claro, eso se me planteaba a mí también frente a las ciudades, ¿no? Que vos nombrás por ahí ciudades puntuales, pero bueno, pueden aparecer Bahía Blanca, Punta Alta, las que sean, ¿no? Oxford, pero en realidad en la literatura son otros, no son esas ciudades. Son y no son, es decir, por ejemplo, el Oxford, tal como yo la describo, no es exactamente, en parte es lo que yo recuerdo, yo necesitaba otras características para el hospital, entonces inventé un hospital Radcliffe que comparte el nombre pero que es muy diferente, necesitaba unas colinas, si bien hay unas colinas yo las quería más empinadas, necesitaba una fuente, en fin. Hay una novela que se llama El Cuarteto de Alejandría, y al principio de la novela, Lawrence Darrell, es una obra de Lawrence Darrell, que es un inglés que vivió mucho tiempo en Egipto, etc. Se disculpa con los habitantes de Alejandría, dice él, por una fuente y unos árboles que agregó en la plaza, ¿no? Como si hubiera sido un pequeño detalle
Y yo me encontré una vez con un escritor de Alejandría y le dije, ¿qué tal? ¿Qué tal la ciudad? Porque yo tengo la imagen después de leer el libro de Lawrence Darrell y es como una ciudad a la que quisiera ir en algún momento. No tiene absolutamente nada que ver la ciudad que describe Lawrence Darrell con la Alejandría real. También es eso, ¿no? ¿Cuál es la Alejandría real? Si una persona entra, la alojás en Buenos Aires, en San Telmo, la alojás en Belgrano R, la alojás, qué sé yo, ves ciudades muy diferentes, la alojás en el oeste, la alojás en Villa Devoto, la alojás en, no sé, cada parte de Buenos Aires tiene algo del total, pero ¿cuál es la ciudad? Y además, si uno llegara a saber cuál es la ciudad, 10 años después ya no tiene nada que ver tampoco. Yo fui a Beijing cuando ya no había bicicletas, ¿qué te puedo decir? Estaba todas cruzadas autopistas, yo pensaba ir a una ciudad de bicicletas. Entonces hay algo muy difícil de capturar y también cuando muchos en Bahía Blanca, que es la ciudad en la que nací, están convencidos de que el lugar que yo describo para mi novela acerca de Roder es Montehermoso, que es un balneario cercano a Bahía Blanca, no tiene nada que ver el lugar en el que yo pensé. Y por otra parte es un lugar ficticio que yo armo con dos lugares que conocí más al sur, ¿no? El lugar en el que yo pienso es como si fuera Carmen de Patagones, como si Carmen de Patagones tuviera un mar. Es un pueblo mucho más chico que Bahía Blanca. Pero algo que lográs en esa novela es la angustia que nos queda a los habitantes de las playas cuando pasa el verano. Porque esa descripción que haces de que pasó el verano y quedó todo desértico y todo desolado y la gente empezó a sentir como el vacío de todo eso, es lo que sentimos los que vivimos. Bueno, algunos sienten, otros están muy aliviados cuando pasa el verano y vuelve la turba porteña. No sé, yo escuché comentarios muy diferentes sobre esta cuestión, pero bueno, sí, entiendo que hay algo de eso, ¿no? De que hay como una especie de aluvión de vida y de movimiento y luego el invierno que es muy, muy crudo además en las costas argentinas. Ya que están hablando acerca de Roderer, el tema de la inteligencia, del conocimiento, y ya que hablabas de la cuestión de la realidad, ¿cómo se plantea, cómo surge esa idea de enfrentar dos adolescentes? El narrador ya es adulto cuando empieza a contar la historia, dos adolescentes que se enfrentan, que a la vez en cierta forma buscan complementarse en una especie de relación extraña, ¿no? También como con una especie hacia el final de comprendí yo si hubiera algo sobrenatural o si hay algo de patológico, eso que se va abriendo un conocimiento el deseo de un conocimiento absoluto, ¿qué es lo que buscas inicialmente plantear en esto? Entremezclado con el juego de ajedrez y todos los otros factores. Perdón el desorden para preguntar. ¿Perdona? Perdón el desorden en mi pregunta. No puedo entender a dónde vas. Inicialmente esta novela iba a ser un cuento. ¿Cómo lo imaginaba yo el cuento? Bueno, una partida inicial de ajedrez entre dos adolescentes en que uno es derrotado por un recién llegado al pueblo, que tiene una manera extraña de jugar, y algo así como una continuación a lo largo de la vida, como si la revancha de esa partida fuera la vida que cada uno lleva, cada uno por su lado, ¿no? Como si una partida que se jugó en el tablero y otra que se juega a lo largo de la vida. Esa era un poco la... Y en el medio yo estaba leyendo novelas fáusticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, yo leí varias novelas
fáusticas, sobre todo la que más me impactó para pensar sobre la novela es el Doctor Faustus de Thomas Mann. De hecho, hay toda una discusión pictórica dentro de acerca de Roederer que es algo así como una transposición en términos de la pintura de lo que es la discusión sobre música en el Doctor Faustus, sobre el agotamiento de las artes y en particular en la música, ¿no es cierto? Bueno, entonces se me ocurrió hacerme esta pregunta. Supongamos que en la época contemporánea hubiera una persona que estuviera en la búsqueda de algo así como un conocimiento absoluto. Bueno, de algún modo en la matemática, en la época de los fundamentos de la matemática, había una idea de llegar al fundamento, digamos, basar toda la matemática en una especie de teoría que fuera a prueba de balas, digamos, ¿no? Que fuera lo que se llama consistente en matemática y que permitiera rehacer todo el edificio matemático que estaba un poco puesto en duda por la aparición de ciertas paradojas, ¿no? O sea, fue un momento un poco dramático cuando Bertrand Russell observó que había algunas paradojas en la teoría intuitiva de conjuntos y un grupo de matemáticos se lanzó como a la tarea de buscar una manera de fundamentar otra vez toda la matemática. ¿Cómo hacerlo? El propio Bertrand Russell y tuvo un intento, David Hilbert otro. Entonces, eso me daba a mí una especie de asidero para pensar la cuestión del conocimiento, ¿no? A partir de la idea de los axiomas, etcétera. Y en el fondo los axiomas, la idea de axioma está detrás de todos los sistemas filosóficos. Si todos los sistemas filosóficos tienen algunos presupuestos muy duros, por decir algo, el idealismo tiene, le da prioridad a la conciencia por sobre la materia, digamos, ¿no? El materialismo al revés. Descartes es la idea esta de la duda metódica hasta llegar a un primer principio que es pienso, luego existo. Bueno, es decir, cada uno parte de alguna base y a partir de esa base inicial relativamente firme o por lo menos como actos de fe iniciales, desarrollan de acuerdo a una lógica que es más o menos compartible, ¿no? Que es lo que permite que se desarrollen las distintas escuelas filosóficas y que discutan entre sí, ¿no? O sea, tenemos primeros principios que quizá uno no esté de acuerdo con el otro, pero luego en todo lo que es la discusión subsiguiente hay algo así como una comunicación posible. Entonces, ese fue el esquema en el que yo pensé que podía dar lugar a una variación sobre la cuestión de lo fáustico, ¿no? De cómo sería encontrar una manera diferente de pensar, ¿no? Que pudiera evadirse de estas especies de limitaciones. Entonces, en base a esto, fui desarrollando la novela. Sin embargo, lo que, si mal no recuerdo, debaten entre ellos es precisamente el análisis de un texto literario, ¿no? Bueno, el texto literario tiene que ver con la cuestión de hasta qué punto están agotadas las artes, ¿no? La cuestión de la abstracción, etcétera. Sí, sí, pero es la misma idea. La misma idea. Uh-huh. ¿Eso luego se retoma de alguna forma y se va incrementando en La muerte lenta de Luciana? Esta cuestión del, nuevamente, el tema del conocer, de las obsesiones, de la posibilidad de una obsesión, el saber si es o no es, en este narrador que se encuentra otra vez entre... sí, lo que me interesaba era esta especie de incertidumbre entre dos conjeturas
que uno no alcanza a distinguir por cuál debe inclinarse, digamos, ¿no? Dos conjeturas. Una que parece más razonable, pero que el lector no la toma porque tiene que ver con las casualidades, ¿no? Y al leer una novela policial, los lectores desprecian la posibilidad de que las cosas ocurran por casualidad. Hay algo muy fuerte en la literatura de la causalidad, ¿no? Entonces, si las cosas ocurren por alguna causa. En la vida cotidiana estamos llenos de cuestiones que ocurren por accidente, encuentros casuales. Pero en las novelas, sobre todo si son novelas que están un poco orientadas al género policial, el lector naturalmente tiende a pensar que hay alguna explicación para los hechos, ¿no? Entonces, eso era lo que me interesaba a mí desarrollar, era una situación en la que la conjetura razonable desde el género policial pareciera muy inverosímil, pero que es la única posible de algún modo, ¿no? Y que los lectores tuvieran que estar sopesando entre la carga moral de cada una de las versiones, si le creen a Luciana, si le creen a Kroster. Y me gustaba mucho la idea de las figuras del azar. Es decir, el hecho de que eso es lo que traté de explicar, que no es algo del sentido común. Si uno tira una moneda 100 veces al aire, es muy probable, con una probabilidad del 80%, digamos, de que aparezcan rachas de hasta 6 caras seguidas o 6 secas seguidas, ¿no? O sea, la racha es constitutiva del azar. En la medida en que uno tira más veces una moneda al aire, aparecen rachas cada vez más largas. Eso es algo que si uno lo hace en un curso, se da cuenta de que no hay una buena idea de cómo es el azar, ¿no? Porque en general los chicos tienden a decir, bueno, cara, cara, cruz, cara, cruz, cara, cara, cruz, cruz, cara, cruz. O sea, tienden a invertir rápidamente cara con cruz, justamente pensando que el azar va a ser eso, que el azar va a destruir las rachas. Bueno, precisamente es el reto que le hace Roster al narrador, y el narrador se queda en un café, no sé. Exactamente. Bueno, la puesta en escena de esto que estoy explicando dentro de la novela es eso. Es impresionante. Y eso es algo que yo creo que, salvo como que sea matemático, no es una idea que esté en el común de la gente. Por eso hay otro cuento que yo escribí que se llama Lichini, el hombre de los papeles, donde se comenta también esto, que si en la ciudad de Buenos Aires a cada persona le dan una moneda y cada persona tiene que tirar 20 meses la moneda al aire, habrá una que tenga una moneda milagrosa, en el sentido de que siempre cae cara. Una entre todas le va a parecer al dueño una moneda milagrosa, porque siempre sale cara. Y habrá otra que siempre sale cruz, ¿no? Pero es simplemente por un tema de probabilidades. Bien, a mí me impactó este comentario de los crímenes de Alicia. Dice, recordé lo que me había confesado una vez por qué había elegido la matemática. Un mundo donde se podían borrar limpiamente pizarrones e hipótesis sin más consecuencia que un poco de tiza en las manos, un poco de polvo de tiza en las manos. Su decisión drástica, desde muy temprano en la juventud, de separarse hasta donde le fuera posible del mundo real, donde cualquier acción y aún las conjeturas echaban a andar por sí mismas y tejían redes imprevisibles de consecuencias trágicas. Era una superstición extraña, me lo había reconocido, algo que arrastraba desde su adolescencia, pero una sucesión de incidentes desafortunados, pero que se había seguido cumpliendo de una manera implacable una y otra vez, como una ley para un solo hombre. Cuando se salía del sereno rectángulo negro
para mover una pieza en el tablero tridimensional irreversible de la vida. Bueno, sí. Esa es la característica de Seldon. Por eso Seldon es un personaje reluctante, preferiría no hacerlo, es un personaje que no quiere investigar. Y eso me parecía a mí que era como original dentro de lo que se supone que son los detectives, ¿no? El detective, bueno, ¿para qué está? Para ir a investigar. La función literaria del detective en una novela es ir a ver qué pasa. Y Seldon no quiere, porque sabe que apenas empiecen a investigar van a traer más muertes, más desgracias, más, ¿no? Es lo que ocurre en las dos novelas, es como la tragedia personal de él. Y es un poco una superstición, sí, pero bueno, como es algo que lo persigue, lo refrena también. Y por eso el discípulo es el que siempre está llamando a la policía, digamos, ¿no? Claro. En la segunda novela, en Los Crímenes de Alicia, me permití un pequeño chiste. Entonces cierro un capítulo diciendo, Seldon dice que si llamamos a la policía va a haber un crimen. Es un chiste argentino, ¿no? O sea, en Argentina no podemos llamar a la policía. Si algo está saliendo bastante mal, por las dudas no llevemos a la policía porque va a terminar en crimen. Sí, otra cosa que nos había llamado la atención que estuvimos conversando con Vicky es esto de que el crimen de Luciana, en los crímenes de Luciana no se resuelve nada, queda todo como en una En nebulosa. ninguno de mis novelas nadie llega a la justicia, digamos. Nadie llega a la instancia, los culpables no llegan al estrado judicial. Eso es deliberado. Es deliberado porque tengo una especie de desacuerdo, desconfianza con la idea habitual de justicia, ¿no? Tal como la vemos, tal como fue en Argentina, tal como es en otros países también. Es decir, eso tiene que ver con mi formación marxista, digamos. Tengo la idea de que la justicia es una institución de cierto orden económico, social, que se ha cristalizado y se sobreimpone a los hombres como si fuera algo abstracto, independiente, por fuera de los intereses de clase y que realmente puede decidir si tal persona es inocente o culpable y además asignarle los años de cárcel, etcétera, etcétera. Todo eso no creo mucho, nada de eso. Todo eso es como una especie de mitología y yo soy muy ateo en todo, ¿no? Entonces, creo que son formas transitorias que los seres humanos se van dando. Por eso La muerte lenta de Luciana B trata de hacer una especie de pequeña historia de lo que es, ¿no es cierto? Empieza con el dios primitivo. El dios primitivo era un dios escarmentador, ¿no es cierto? Y de hecho, en las primeras civilizaciones, en los clanes, en las familias, mataban a uno de tu familia y el otro clan iba y te mataba a todo el clan. O sea, las venganzas eran infinitas. Luego apareció la idea del código de Hammurabi, ¿no? O sea, ojo por ojo, diente por diente, que ya es una especie de refrenamiento en la venganza. Es decir, ahora lo vemos como algo salvaje, eso también me interesaba porque era una idea muy dialéctica, ¿no es cierto? Lo que ahora vemos como salvaje, ojo por ojo, diente por diente, en su momento, cuando apareció esa forma de compensación, era un paso hacia adelante, digamos, en un sentido humanitario. Bueno, no matemos más de lo que nos han matado, no respondamos, o sea, una especie de equilibrio en la respuesta. Pero fíjense que en la época contemporánea tenemos casos tremendos, ¿no? O sea, ustedes recordarán cuando fue el atentado a las Torres Gemelas,
y los Estados Unidos salieron a cazar a Bin Laden. Lo estaban buscando en Afganistán, y ya era claro que estaba escapándose por las montañas, etcétera. Y bueno, y decidieron invadir Afganistán y se quedaron 20 años en Afganistán y mataron a 200.000 personas por un tipo que ni siquiera estaba en Afganistán. Entonces, y eso aparecía en los medios, en la televisión, etcétera. Retaliation, o sea, la palabra era venganza, ¿no? O sea, bien primitivo, pero en el sentido, no en el sentido de, bueno, vamos a buscar a no, vamos a invadir el país, vamos a quedarnos 20 años, bueno. Entonces, por eso digo, la justicia es algo es una especie de concepto deseable, pero que todavía no lo vemos muy claro cómo llevarlo adelante. Esa teoría que defiende Roederer, ¿cómo se llama? El profesor escritor. Esa es otra cosa, ¿no? Los personajes suelen ser escritores. Entre estos dos escritores, no el narrador, sino el otro. Kloster. Exactamente, se me confunden los nombres, perdón. Él va desarrollando esa teoría en esa novela que está escribiendo, que primero no se lo quiere confesar supuestamente al narrador, y pone como en una especie de voz, como una nueva escritura del Fausto, ¿no? Hay como otra voz que lo posee y lo hace escribir los anticipos de la venganza, que incluso él hasta dice, cada vez que escribo luego sucede una muerte. Sí, ese es como el elemento, eso dice él, ¿no es cierto? Claro. Es como su versión de las cosas. Es interesante porque Pablo de Santis me dio una interpretación en la que yo no había pensado para la novela, y me decía que para él Kloster tenía un desdoblamiento del tipo Dr. Jekyll y Mr. Hyde, entre lo que escribía y lo que después salía a actuar, digamos, ¿no? Yo no lo pensé mientras lo escribía, pero yo lo que pensaba era, bueno, que eso podía leerse. Aclaro que yo no tengo ninguna opinión definitiva sobre cómo sucedieron las cosas en la novela, porque me preocupé por hacerlo de una forma que pueda haber un equipo Kloster y un equipo Luciana, digamos, ¿no? O sea, gente que crea en la versión de Kloster y gente que crea en la de Luciana. Y de hecho, tengo algunas lectoras que se pelean en broma en Twitter de acuerdo con esto. Pero sí me parecía que podía ser un argumento de él, decir, bueno, estoy escribiendo una novela y pasan cosas similares, ¿no? En esa declaración o reflexión que yo leí de que la matemática sucede sobre un pizarrón y uno puede borrar y solo queda polvo de tiza, en cambio cuando se pasa al plano tridimensional de la vida, ahí las cosas se complican. ¿Cuál sería el concepto entonces de la matemática? Sí, hay que decir que cierta matemática, ¿no? Porque, por ejemplo, lo llamaron en su momento al creador de la teoría de juegos como asesor para tirar la bomba atómica en los Estados Unidos, que hiciera una especie de cálculo de riesgo, de cálculo, así se desarrolló la teoría de juegos. Uno de los primeros ejemplos fue si convenía o no hacer el ataque preventivo. No me puedo acordar en este momento el nombre, que le dieron el premio Nobel de Economía, se hizo la película Mentes Brillantes, etc. Bueno, ese hombre hizo el análisis matemático y dijo, sin duda, hay que ir y tirarle la bomba atómica a los rusos ya mismo. Y de hecho se puso en marcha el operativo para tirarle la bomba a los rusos. Lo que pasa es que no lograban, por un problema de logística, no lograban asegurar que no iba a caer algún avión con una bomba atómica en el cruce por Europa, digamos. No tenía una buena manera de llegar a Rusia.
Entonces, por eso se demoró y después las condiciones diplomáticas mejoraron y se desistió. Pero digamos, un matemático asesoró en el sentido de empezar la Tercera Guerra Mundial y a escala nuclear. Quiere decir que esto de los cálculos en el pizarrón, que son inocentes, tampoco es tan así. ¿No es cierto? Con cálculos en el pizarrón se diseñaron las bombas atómicas, bueno, se diseñaron también, hay muchas cosas de la guerra que se calcularon, ¿no? Matemáticamente, estadísticamente, etcétera. Es decir, que la matemática también jugó un papel. John Nash, exactamente, gracias. Claro, la teoría de juegos tiene mucho de estos juegos de guerra, en realidad, ¿no? Pero cuando yo lo pongo en boca de Seldon, me refiero a las teorías de la lógica, ¿no? Las teorías de la matemática pura, las teorías de la matemática que están pensadas como, bueno, en un sentido casi platonista, ¿no? Claro, entonces eso sería lo que cuando toca el plano de la vida carece de sentido. Bueno, no se toca demasiado con la vida real como la conocemos. Se tocan a veces por casualidades, o sea, se ha desarrollado tanta matemática que en general cuando hay alguna aplicación de algún tipo requiere una herramienta matemática, ya está hecha la herramienta. Por ejemplo, se desarrollaron las geometrías no euclidianas por cuestiones puramente teóricas, para saber, bajo la pregunta de si el quinto axioma de Euclides era necesario o no, o se deducía de los otros 4. Y una vez que se desarrollaron las geometrías no euclidianas, después la teoría de la relatividad de Einstein usa un espacio con una geometría no euclidiana. Entonces, hay mucha matemática desarrollada para cada modelo nuevo que se precise, pero no necesariamente la matemática se desarrolla con una aplicación concreta, ¿no? A veces por ahí en una industria sí, si hay un matemático en un banco o en una industria, le dan problemas concretos. Pero hay mucha matemática pura, digamos, que en algún momento encuentra su encarnación en algo de la realidad. Sí, Vicky, ¿ibas a decir algo? Una pregunta mucho más sencillita mía. La introducción del espectáculo de René Lavand en Crímenes Imperceptibles fue un espectáculo más, fue un detonante más, fue una manera de juego, porque aparecen mucho los juegos, los diferentes tipos de el pool, el bridge, el ajedrez, eso, pregunta bien. Bueno, sí, gracias por notar que en mis novelas aparecen deportes y juegos. En la última novela que acabo de escribir hay todo un capítulo que es un partido de tenis, todo un capítulo. Me gusta esa dimensión del juego, del deporte. Y lo de René Lavand, en realidad, yo lo descubrí a René Lavand, tengo que decir que en mi infancia no tuve televisión, entonces yo no lo conocía de sus espectáculos creo que en Canal 2, en Canal 12 creo que aparecía. Yo nunca lo había visto a René Lavand. Yo estaba en Inglaterra mirando televisión una noche y vi un mago manco que me pareció... hablando en inglés, en un perfecto inglés, que estaba en Las Vegas y hacía su rutina esta de no puede hacerse más lento. No sabía que era argentino, el apellido tampoco me daba ninguna pista de que fuera argentino, y me enteré después de que era René Lavand y de su trayectoria y del accidente que tuvo, que le hizo perder una mano y cómo tuvo que aprender a hacer las ilusiones con la otra.
me quedé muy impresionado, pero muy impresionado por esta especie de imagen que me daba, de la analogía con lo que yo considero que es un artista, ¿no? O sea, nosotros estamos acostumbrados a tener los escritores que tienen oficio y a los artistas. Entonces yo escribí un ensayo que decía que un escritor tiene algo de ilusionista en el sentido de que hace pasar, digamos, la historia principal que se cuenta, hay algo de distracción con una mano, mientras el escritor hace emerger por debajo la verdadera historia, la segunda historia, que es la que da sentido, ¿no? Bueno, de acuerdo un poco también a la teoría de Piglia en Tesis sobre el cuento. Pero decía entonces, ahí aparecía la analogía con René Laván, que tiene una sola mano, y además no solamente tiene una sola mano, sino que hace todas las cosas que se supone que no pueden hacerse en una rutina de magia, ¿no es cierto? Sienta gente alrededor, hace que las luces se enfoquen directamente sobre él y repite el truco una y otra vez. Se supone que los magos no repiten los trucos, y él no solamente los repite, sino que los hace cada vez más lentos. Entonces, me gustaba mucho esa idea del artista como un mago que puede repetir el truco, o sea, se lo puede releer y releer, ¿no es cierto? Al gran escritor se lo puede releer y releer, y no se va a ver por detrás el truco. Es parecido a la idea de magia verdadera, ¿no? Bueno, hay temas que vos considerás que los vas llevando a lo largo del tiempo y que los vas transformando en constantes en tu obra. Sí, hay algunos temas. Bueno, me observaron una vez que hay algo así como un esquema recurrente en varios de mis libros, donde un personaje quizá más joven o no tan lúcido tiene una relación de subyugación, admiración, envidia, etcétera, se presenta de diferentes maneras con alguien que se ve como más brillante, más genial en algún sentido, etcétera, ¿no? O sea, esa clase de esquema está en Acerca de Roederer, está en La mujer del maestro, está en La muerte lenta de Luciana B, de algún modo. Logré quebrarlo Yo también tuve una novia bisexual, y creo que en Crímenes Imperceptibles y en Los crímenes de Alicia aparece también de una forma un poco diferente, ¿no? Y en la última novela que acabo de escribir hay un crítico que es convocado por un escritor que está escribiendo su última obra. Entonces, de algún modo, de nuevo está esa contraposición entre juventud y vejez, etc. Ajá, vos hablaste de un quiebre en Yo también tuve una novia bisexual. ¿Solamente en ese aspecto hay un quiebre? ¿La elección del tema no es un quiebre también? Bueno, lo que pasa es que la elección del tema, no sé si lo decís por la cuestión sexual, porque hay muchos de mis cuentos que tienen temas sexuales, digamos, ¿no? En esa novela sí aparece algo para mí diferente con respecto a otras de mis novelas, que es la dimensión política, ¿no? O sea, el hecho, a mí me interesaba la cuestión de cómo un hecho político tan drástico como fue lo de las Torres Gemelas, llega a tocar, se mete por debajo de todas las puertas y llega a tocar una relación secreta, íntima, ¿no? O sea, esa especie de dialéctica entre lo político-social en gran escala con las historias individuales, ¿no? Bueno, y se comenta también esa clase de dicotomías, ¿no? Hay toda una parte de ensayo sobre dicotomías dentro de esa novela. Pero creo que por lo menos logré en esa novela desprenderme de ese otro esquema, ¿no? Entonces, sí reconozco, para volver a tu pregunta de las recurrencias,
Sí reconozco algunas recurrencias, que serían, por ejemplo, que siempre en mis novelas hay algo así como una línea teórica, siempre hay una línea que tiene que ver con algún elemento del conocimiento, que casi siempre hay una búsqueda de algo, ¿no? Los personajes están inmersos en búsquedas intelectuales más bien, ¿no? Que en general mis personajes está muy valorado la cuestión de la inteligencia, de la pasión por saber, etcétera. Son personajes más bien del mundo intelectual, diría, ¿no? Entonces, esos son algunos elementos recurrentes, creo yo. Bien, acá hay un comentario de Rosy que dice, perdón, quizás esto de unir el juego con el deporte puede pensarse como una dimensión más del juego entre tantas otras tan importantes para nuestra psiquis. El deporte no era algo que tuviera importancia en mi familia. Eso es lo único que de algún modo lo siento como algo personal en mi vida. Yo repetí una cantidad de cuestiones de mi ámbito familiar. Soy de izquierda, como eran mis papás, me gustan los libros, como les gustaban mis papás, en fin, una cantidad de cosas que pienso, soy una persona más bien escéptica, como eran en mi familia. No soy muy sentimental, digamos, como eran en mi familia. Es decir, noto que tengo una cantidad como de marcas familiares. Pero bueno, el deporte fue algo diferente que hice yo, me gustaron siempre, hice varios deportes de chico, me gusta, bueno, yo me dediqué mucho a jugar al tenis en la adolescencia, pero hice varios otros deportes, natación, e intenté jugar al básquet, jugué al fútbol, y me gusta mucho la idea del deporte, ¿no? Con los colegios, no sé, me parece que es una dimensión muy importante en la vida de las personas también. Y algo de eso aparece naturalmente en mis novelas, de una u otra forma. Bien. Ahora se me viene, perdón, Cristina, Sí, no, se me viene a la imagen, a la mente de la cancha de tenis y como mencionaste que estaba a punto de hacerse una serie, Sí. yo terminé de leer Crímenes Imperceptibles y empecé más o menos los 15 primeros minutos de la película Los Crímenes de Oxford, de la adaptación de tu novela. ¿La viste? ¿Qué opinás de esa transposición? Bueno, fue todo un tema cuando la vi por primera vez y en vez de tenis era squash lo que jugaban, ¿no? O sea, eso no... Pero bueno, eso tiene que ver con que es muy difícil filmar una escena en una cancha de tenis. El squash es más íntimo, digamos, ¿no? Para la cámara, para los movimientos, etc. Sí, por supuesto, vi la película antes de que se estrenara, viajé a España para el estreno. No, me pareció una adaptación interesante en el sentido de que respetó con bastante fidelidad los momentos principales de la trama y a la vez pudo darle una lectura final diferente. O sea, hay una idea que me gusta mucho de esa adaptación, que es esta especie de lucha de dos maneras de ver la matemática en el mundo, ¿no? Si la matemática es creación o la matemática es intrínseca al mundo. Y al final hay una derrota de las dos inteligencias, ¿no es cierto? O sea, las dos inteligencias fracasaron. Me parece que eso es un final interesante que no tiene que ver con lo que yo había hecho, pero que me gustó ver cómo pensó otra cosa distinta, dentro de los mismos carriles que en la novela, más o menos. ¿Siempre lográs mantener a los personajes bajo tu control o en algún momento? No, bueno, no es exactamente... Esto es un tema muy interesante, porque hay una especie de coquetería de los escritores que enseguida les gusta decir que los personajes, claro, son tan vívidos, los personajes que ellos crearon están como tocados por
por un ánima propia, ¿no? Y entonces se insubordinan, se rebelan, etcétera, etcétera. Creo que hay dos maneras de ver esto, ¿no? O sea, una es esa manera un poco romántica, diría yo, son los rezagos del romanticismo, pensar las cosas de esa manera, ¿no? Es decir, que uno es una especie de demiurgo, ¿no? Y crea personajes que tienen sus propias... Esa es una forma de verlo. Y la forma escéptica mía es que cuando uno piensa en los personajes, los piensa los piensa en abstracto, digamos, todavía uno no empezó a escribir, ¿no? Entonces los piensa como con ciertas posibilidades entre vagas y limitadas, como si todo fuera posible, ¿no es cierto? Luego uno empieza a escribir, y al empezar a escribir, claro, por un lado se ve que algunos personajes no pueden hacer ciertas cosas que nosotros pensábamos que harían, pero por limitaciones ya de tipo de la lógica ficcional que se instala. Uno va instalando lugares, atmósferas, características de los personajes, y eso genera una vida propia del texto a la que hay que atender. Es un contraste entre lo que uno pensaba de una forma un poco vaga o a veces optimista, a veces, y lo que después se encuentra que puede hacer. Y dentro de ese juego de cosas que no se pueden hacer, aparecen también algunas otras que uno no imaginaba que sí podrían hacerse, ¿no? O sea, hay puertas que se cierran y que abren otras. A veces hay que dar rodeos y esos rodeos resultan en que uno se encuentra con situaciones más interesantes, más astutas. Entonces, es en esa clase de forcejeo que uno empieza a ver que hay personajes que se pueden desplegar. Por ejemplo, uno empieza a escuchar cómo hablan los personajes y con algunos personajes se siente más empatía, siente que pueden hablar de algún modo, a uno se le ocurre más diálogo con tal o cual personaje. Y eso me parece que es bastante más racional que pensar que uno les da vida y los personajes se echan a andar. Ahora, sobre esto hay una frase que a mí siempre me hizo reír de Patricia Highsmith, ¿no? Que es una autora que yo admiro mucho. Y yo decía, sí, a mí también cada tanto se me revelan los personajes, pero entonces les recuerdo quién es el jefe. O sea, en el fondo uno tiene el control de hasta dónde deja que los personajes se liberen tanto, ¿no? Es decir, bueno, está bien, yo siempre digo que buena parte de escribir es el estado de vigilia, que es un estado de estar atento a lo que el texto va sugiriendo a medida que uno avanza, ¿no? Entonces hay algo del orden de que lo escrito, porque si no sería ocioso ponerse a escribir. Si uno ya sabe exactamente lo que va a pasar, ¿no? Y lo va a transcribir, bueno, pero no es así, no ocurre así. O sea, uno sabe algunas cosas, uno tiene ciertas esperanzas sobre algunas situaciones. Se pone a escribir y aparecen una cantidad de otras cosas, ¿no? Entonces, es en ese forcejeo donde uno tiene que estar atento a lo que sí quería hacer y que quiere mantener y que quiere preservar y las posibilidades que aparecen. Voy a dar un ejemplo. Cuando yo empecé a escribir Los Crímenes de Alicia, por ejemplo, no sabía que iba a usar escenas del libro de Alicia para pensar los crímenes. Y luego, naturalmente, aparecieron, a medida que releía el libro de Alicia, aparecieron algunas escenas, y me di cuenta de que en el libro de Alicia hay muchas escenas de muerte. Entonces las usé, pero no estaban en el plan original. La otra cosa, toda la idea, la línea de matar al mensajero, eso no estaba en el mensaje, en las ideas originales. Y eso me llevó a cambiar el final. O sea, el final que aparece en el epílogo no era el final que yo tenía en los papeles cuando empecé a escribir. Entonces, esa clase de cosas pasan, pero son como posibilidades que aparecen a medida que uno escribe. Yo no lo veo mágico a eso.
¿Has reescrito obras? ¿Has corregido? Sí, bueno, me pasó con Los Crímenes de Alicia, algo que se supone que uno tiene que mejorar a medida que pasa el tiempo. La primera vez que me pasa con Los Crímenes de Alicia, que escribí 6 capítulos y tuve que, no te digo tirar todo, pero empezar todo de nuevo, con otro enfoque, con otra... Había empezado con un paso en falso, o sea, yo creía que en la versión inicial que tuve esa novela, el narrador argentino se encuentra con Seldom en la embajada británica en Buenos Aires. Y Seldom está de algún modo, lo han sacado de Inglaterra porque estaban por matarlo en una serie de crímenes en la que él iba a ser la próxima víctima. Entonces, es como, mi idea era que el narrador fuera a Inglaterra y de algún modo se comunicara con Seldon por mails, como a distancia, ¿no? Bueno, pero todo ese esquema me llevaba a estar varios capítulos explicando lo que había pasado antes en Inglaterra. Entonces, desde el punto de vista narrativo, era muy lento, no me convencía para nada. Pero bueno, es la primera vez que me pasa en una novela, empezar así con el paso tan cambiado. En general tengo muy claro el principio y después tengo bastante claro un final y lo problemático es en el medio, digamos, ¿no? Pero esta vez me equivoqué en el principio también. ¿Tenés alguna novela que sea, o alguna serie de cuentos que sean tus favoritos? Que vos digas, bueno, eso fue lo máximo, no sé si me va a salir algo mejor. Bueno, yo creo, muchos lectores míos creen que yo ya lo máximo lo hice con Acerca de Roder y consideran que todo lo que escribí después... pero son maneras de leer y desde el punto de vista de la escritura yo estoy muy contento con algunas novelas que escribí después, ¿no? A mí me parece... La última novela que acabo de escribir, que se llama La Última Vez, para mí está muy bien escrita. O sea, es la primera vez que tuve una sensación de... Es la primera vez que no tengo que corregir tanto un primer borrador. En general, en las novelas anteriores, yo avanzaba muy lentamente con un borrador que sabía que era provisorio, que iba a tener que después volver, etc. En esta novela última... Para mí la escritura está muy bien, muy plástico, muy precisa, no sé, me quedé muy contento en ese aspecto, ¿no? Y cada novela para mí tiene como sus triunfos y sus pequeñas derrotas, que muchas de ellas solamente yo las sé, ¿no? Pero... Y algunos de los triunfos nadie se entera, o sea, a nadie le interesa. Pero bueno, por eso yo cada vez más me fijo en qué me pasa a mí cuando termino de escribir una novela. ¿Me gustó? ¿No me gustó? ¿Qué me gustó? Porque las opiniones de los lectores son totalmente contradictorias, digamos, ¿no? No hay una idea... es muy interesante el ejercicio de ir a Goodreads con cualquier novela. Y van a ver que los lectores, aquellos que rescatan algunos es lo que detestan otros, ¿no? Todo es así. Entonces no hay una... Me parece a mí que uno tiene que atenerse a lo que a uno le pasa al final, como esa sensación final de si uno se quedó contento o no, y unos pocos lectores... a los que uno les tenga confianza y bueno, y lo demás es muy variable, muy aleatorio, diría. Claro, por eso yo te lo preguntaba, porque una cosa es lo que vos opines de esa novela Hijo, y los demás lo van a leer desde su horizonte de expectativas, desde su biblioteca personal, cada uno va a tener su mirada. Sí, totalmente. Igual tengo que decir que con la que me fue mejor en el sentido de repercusión, te diría que es Acerca de Roderer, porque, por ejemplo,
Crímenes Imperceptibles se leyó muchísimo, ¿no? Se tradujo a casi 40 idiomas. Pero bueno, yo no sé si alguien la considera como literatura, viste, además que está esa cuestión de que una novela policial le cuesta el doble de ser aceptada. Yo siempre digo que hay una especie de visa transitoria, siempre transitoria para las novelas policiales. Y gracias que en Argentina tuvimos a Borges y lo tuvimos a Piglia, y entonces hay un poquito más de respeto por el género policial, pero no, es difícil que una novela policial se lea de una forma literaria, ¿no? Entonces, no sé, te diría que la novela con la que me fue mejor en crítica sería acerca de Roederer, pero tampoco es la novela, por ejemplo, yo ahora no la podría leer acerca de Roederer, me parece algo lejanísimo, y además, si la leyera, tampoco estaría muy convencido de escribirla ahora de esa manera, ¿no? Entonces digo, bueno, está bien, si les gusta acerca de Roederer, adelante. Hay algunos escritores a los que les gusta La mujer del maestro, porque La mujer del maestro tiene mucho que ver con el mundo de los escritores, entonces esa es una novela un poco para escritores. Después hay gente que le gusta el género policial y les gustan las novelas policiales, y hay gente que no le gusta ninguno de mis libros, ¿no? O sea, es así, no pasa nada. Hablaste de tus lectores favoritos. ¿Quiénes son tus lectores favoritos? Si no, tengo mis lectores favoritos. Tengo buenos amigos que leen mis libros, ¿no? Bueno, por ejemplo, Carlos Chernoff, que es un escritor que yo admiro mucho. Pablo de Santis lee todas mis novelas. Alonso Cueto, de Perú, también ha leído varias de mis novelas. Gente con la que puedo tener una charla y que sé que van a ser sinceros en una cantidad de cosas. Bueno, Pablo de Santis es muy educado, entonces no puedo. Pero los demás sí me dicen lo que tienen que decir. ¿Y tus escritores favoritos? Bueno, en Argentina, más que escritores favoritos son amigos, es como otra categoría, ¿no? O sea, yo sigo las novelas de Pablo desde Filosofía y Letras, sin duda él es uno de mis escritores favoritos, pero hay muchos otros, sobre todo, bueno, las novelas de Chernoff también las leí casi todas. Descubrí hace poco a Gustavo Ferreira, que no lo conocía y que me impresionó muchísimo, la familia de Gustavo Ferreira. Bueno, algunas de las novelas de Claudia Piñeiro, que también es una gran amiga. Samantha Schweblin, como cuentista, me parece absolutamente extraordinaria. Leí todo lo de Samantha. Bueno, Mariana Enríquez también. Hay otra escritora que se llama María Gainza, que me gustó mucho, los 2 libros que escribió. Me interesa lo que hace Gabriela Cabezón Cámara, no te puedo decir que es la literatura más cercana, pero me parece una línea muy interesante en cuanto al lenguaje y a una cantidad de ideas que veo en lo que hace. Después hubo algunas novelas que me resultaron extraordinarias. Estamos hablando de escritores vivos, ¿no es cierto? Por ejemplo, El espectáculo del tiempo, la novela de Daniel Gebel, que le dimos el premio nacional, ahora no se me escapa el nombre, es un título de una sola palabra. Bueno, hay 2 o 3 novelas de Gebel que me gustaron mucho, ¿no? El hijo judío, por ejemplo, también. Estoy hablando de escritores que no necesariamente son de mi palo, digamos, ¿no? Pero que me interesa lo que hacen. Y ahora estoy leyendo el libro póstumo de Juan Forn, que me parece maravilloso. Aunque en su momento la estética de Juan Forn de las novelas de Juan Forn, de la ficción de Juan Forn, no me interesaba demasiado, pero este libro me parece
increíble, ¿no? Se llama Yo recordaré por ustedes. Bueno, ¿hay alguien dentro del público que quiera hacerle alguna pregunta? Que El libro de Gebel era el absoluto. Ajá. ¿Hay preguntas? ¿Hay alguna consulta? Bueno, ¿hay algún comentario con el que vos quieras cerrar? No, es solamente agradecerles la paciencia y bueno, había que sobrellevar las imágenes del video anterior. A lo mejor podés armar alguna novela. Eran parte de un video de educación sexual que lo apreciamos en su... Bueno, todo es parte de la cultura. Pero bueno, gracias por persistir y darme una oportunidad. Aquello quizá era mucho más ilustrativo, pero bueno, gracias por quedarse a escuchar literatura. En realidad, gracias a vos por quedarte, porque entraste a la de... Sí, pero tenía más de horario, sí. Así que nos esperaste un montón. No, pero está bien, tenía que dejar a mi perra porque nos vamos de vacaciones. Y llegué en el último minuto, pensé que llegaba tarde. Entonces, bueno, cuando me dijeron que era 8:30, me vino bien también, no te preocupes. Bueno, antes de cerrar hay un mensaje de los técnicos que dicen: antes de que termine la videollamada queremos pedir disculpas especialmente a Laura Guastavino, que al parecer tiene un apellido similar a la persona que estaba compartiendo pantalla y nos confundimos, por lo que no pudo ingresar en la charla. Por suerte nos escribió y pudimos aclarar el malentendido. Sin embargo, queremos hacer pública la disculpa hacia ella y todos los compañeros. Y Lorena dice: muchas gracias por la paciencia y por la oportunidad de compartir con nosotros. Este es un mensaje para Guillermo. Muchísimas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por haber aceptado la invitación. Hacía mucho que te veníamos persiguiendo. Es verdad, un par de ediciones que estuve afuera. Es una época en que uno tiene viajes en general. Bueno, finalmente lo logramos. Hasta pronto, muchas gracias. Chao, chao. Gracias. Bueno, se cierra el telón de la 20ª feria. Hasta acá hemos llegado, esperemos haber cumplido las expectativas que todos tenían para con este evento. Les pedimos disculpas por el inconveniente de hoy, pero bueno, son cosas que pasan, a muchos les pasan y también, ¿por qué no nos podía pasar a nosotros? Así que, bueno, muy agradecidos por la compañía, por el apoyo, sin ustedes no sería posible. Y bueno, esperamos haber mejorado con respecto a otras ediciones, por supuesto que tampoco esta es perfecta, ya estamos analizándola y criticándola para mejorar para el año que viene.